En TikTok hay una historia sobre una joven chilena que cuenta cómo fue testigo de cómo un convento fue aterrorizado por entes demoníacos. También explicó cómo escuchaba voces muy extrañas en su habitación. Todo esto rodeada de monjas, y que los exorcismos no eran una leyenda, sino que suceden en la vida real. Su historia se hizo muy viral y varias personas sintieron escalofríos, pero lo que pocos saben es que esto ya ha pasado antes. El primer caso documentado y del que se tiene noción es uno que sucedió en Francia, hace casi 400 años, en un convento que la historia lo llamó como el infierno de Loudun, que es la historia de cómo un convento entero fue poseído por entes malignos. Todo inicia en el año de 1634 en Francia, en una ciudad llamada Loudun. A comienzos del siglo XVII, Francia vivía bajo el dominio del cardenal Richelieu, el hombre más poderoso después del mismo rey Luis. Era la época donde la fe lo explicaba todo y el diablo era más real que la enfermedad o la locura. La Inquisición no había desaparecido del todo y cualquier sospecha de brujería podía costarte la vida. Y los conventos estaban rodeados de muchas mujeres jóvenes que su misma familia las enviaba ahí para purificar su inocencia o incluso para la misma familia cumplir promesas. Ahí estas mujeres eran enviadas para servir a Dios, aunque a veces también las enviaban ahí para silenciarlas. Y el estar tan desconectadas de su familia, vivir encerradas, pues creaba un ambiente muy tenso, lo que lo hacía más vulnerable para que el miedo se apoderara de ellas. Loudun era una pequeña ciudad amurallada, pacífica, hasta que llegó el padre Urbain Grandier. Grandier era diferente. Era, según dicen, guapo, carismático, inteligente y con un dominio de palabra que atraía a todos los fieles como al escándalo. Predicaba con fuerza, desafiaba a sus superiores y no temía enfrentarse al poder de la iglesia. También era una persona muy orgullosa y ya se había rumoreado que había seducido a varias mujeres de la ciudad e incluso a monjas. Y este rumor se convirtió en su propia sentencia de muerte. Y estaba el convento de las Ursulinas. En este convento se encontraba la madre superiora llamada Jane de Angers, quien comenzó a sufrir pesadillas. Decía que veía una sombra masculina en su habitación que le hablaba, la tocaba y le prometía amor eterno a cambio de su alma. Ella dijo que el rostro de esta persona era del padre Grandier, y días después las demás monjas empezaron a experimentar estas mismas cosas. Veían sombras que caminaban por los muros, cruces que se giraban solas, puertas que se abrían mientras ellas dormían y risas de hombres dentro del claustro. Los vecinos de Loudun escuchaban el grito de las mujeres por las noches. Se dice que las monjas salían de sus cuartos con los ojos en blanco, hablando en idiomas que nadie comprendía. Algunas decían flotar sobre sus camas y otras se arrastraban por el suelo imitando bestias. Ante tanto caos decidieron hablarle a los sacerdotes y fue ahí cuando decidieron realizar exorcismos, ya que se había vuelto un caos completo dentro del convento e incluso la gente del pueblo empezó a decir que tenían que ver cómo se realizaban estos exorcismos para poder verificar que ya no tenían que tener miedo. Y fue así como se empezaron a realizar estos exorcismos frente a todo el pueblo. Los testigos escribieron que las monjas se retorcían como si sus huesos se rompieran, vomitaban objetos metálicos y hablaban con voces graves que decían: Grandier es mío, él me pertenece, no lo dejaré ir. Cuando los sacerdotes les preguntaban a estos demonios en medio del exorcismo quiénes eran, ellos les contestaban. Imagínate la voz de una mujer siendo completamente transformada a una voz tan grave y decir el nombre de estos demonios. Eran 6 demonios los que estaban atacando a estas mujeres y supuestamente fueron liberados. Y supuestamente después de todos estos exorcismos las monjas fueron liberadas. Pero se dice que hubo contratos firmados con sangre donde supuestamente Grandier pactaba con el diablo. De hecho, estos documentos existen todavía, dicen que están guardados en los archivos nacionales de Francia,
con sellos y firmas invertidas. La verdad es que da miedo porque en estos documentos dice Grandier que él va a seguir a Lucifer y le va a servir en cuerpo y alma. Y todo esto porque él quería tener poder y también poder sobre las mujeres. Y pues obviamente con todo esto que sucedió, el pueblo, los gobernantes decidieron arrestar a Grandier, ya que por su culpa las monjas habían sido poseídas. Aunque él negó todo, después de eso pidió ser juzgado por el mismísimo rey. Pero pues no se pudo, ya que Grandier era una persona tan arrogante que tenía muchos enemigos y nadie lo quería. Durante los interrogatorios lo lastimaron con diferentes métodos de tortura. De hecho dicen que se le realizó uno que es donde lo ponen con unas maderas y cuerdas. Y era tanto el dolor que pues sus gritos eran difíciles de no escuchar y se oían por toda la ciudad. Aún así, a pesar de todo esto, nunca confesó haber hecho pacto alguno. Y pues el 18 de agosto de 1634, Grandier fue condenado a muerte por brujería y hechicería. Lo llevaron a la plaza frente a la iglesia, lo amarraron a un poste y lo rociaron con azufre. Cuando las llamas subieron, las monjas desde el convento comenzaron a reír y cantar himnos al revés. Dicen que cuando el fuego lo consumía, una sombra se alzó entre el humo y las campanas repicaron solas. Y esa noche se dice que las monjas no pudieron dormir y que incluso sus cuerpos se movían como si todavía estuvieran poseídas, como si algo invisible las estuviera manipulando. Todo esto a pesar de que Grandier ya había fallecido. Y durante los meses siguientes, las ursulinas vivieron un infierno diario, ya que los exorcistas decían que aún quedaban demonios dentro de sus cuerpos. La verdad es que eran unos exorcismos muy pesados para las personas, ya que sucedían cosas alrededor. Los crucifijos se doblaban, las Biblias ardían sin fuego visible y voces femeninas gritaban blasfemias. Incluso la madre Jane decía que los demonios hablaban a través de ella. E incluso escribió cartas donde dice cómo 7 demonios eran los que estaban a cargo de su cuerpo. De hecho, todos sus escritos originales se encuentran en el Museo de Loudun. También por el lado científico se llevaron médicos y los médicos aseguraron que sus cuerpos no respondían a los estímulos normales para el ser humano y cuando se les realizaban los exorcismos y quedaban liberadas, su temperatura corporal bajaba como si parecieran cadáveres. Y esto se vivía cada día en el convento de las Ursulinas en Loudun. Y así pasó hasta años después que Jane de Agnes declaró que había sido liberada. Viajó a París y fue recibida por el rey y considerada un milagro viviente. Aunque lo más aterrador es que en su diario escribió: "El demonio duerme. No se ha ido, solo espera. Lo oigo respirar cuando rezo". La verdad, qué miedo, que realmente no estaba liberada. Simplemente era como si se hubiera tomado un descanso o una pausa. El Vaticano selló los documentos de Loudun durante siglos. Y aunque el caso fue oficialmente cerrado, otros conventos empezaron a tener estas mismas experiencias, como Louviers, Auxonne, Saint-Médard, todos con el mismo patrón: monjas, encierros, voces y presencias masculinas demoníacas. Y pues hasta el día de hoy la iglesia evita hablar sobre este tema y el lugar fue demolido y solo quedan los cimientos, y las personas que se atreven a visitar estas ruinas sienten una presencia muy extraña e incluso dicen que si guardas silencio puedes escuchar a personas rezar, pero están rezando en latín y al reverso. Y pues ya han pasado más de 400 años de esta historia, pero el fenómeno sigue ocurriendo no solo en Francia, sino en diferentes partes del mundo. En México, en el 2015, un convento en Puebla reportó ataques de entidades invisibles durante la noche. También en Italia, en 1999, 3 monjas afirmaron haber sido poseídas al mismo tiempo durante un rezo. Y así como esa historia, pues hay muchas, como la chica de TikTok, que es un caso muy viral. Y las fechas cambian, los lugares, las personas, pero todo es un mismo patrón. Y pues así la historia de este convento, que fue atacado por 7 demonios, y fue una lucha constante de estar exorcizando a todas estas mujeres. Y muchos se preguntan cómo es que pudo suceder esto en un lugar donde pues Dios está presente. Pero tal vez el mal no habita en los lugares santos, sino más bien son las personas que llevan este mal a esos lugares. Dime en los comentarios qué piensas y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like a este video.